Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un contenido especial. Ex soldado colombiano narra su experiencia en Ucrania. Sin más, escuchemos sus palabras. Primero que todo, esto no es una entrevista, esto es mi versión de mi experiencia en Ucrania. Un año en la Legión Internacional de Defensa Territorial. Soy un militar retirado de las Fuerzas Militares de Colombia. 10 años de experiencia, estuve en uno de los cuerpos de Fuerzas Especiales con rango de suboficial. Después de mi retiro de las Fuerzas Militares de Colombia, estuve trabajando con un contratista de seguridad en Irak, después en Afganistán, en el norte de Siria y en algunos países de África que no voy a mencionar. En agosto del año 2022, a través del contratista de seguridad con el que estaba trabajando en su momento, nos enteramos de la gran oferta que había en Ucrania. Hicimos contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano. Ellos nos contaron cuál era su propuesta, qué era lo que ofrecían por nuestros servicios. 52 hombres, todos con experiencia militar. Acá no había ningún inexperto, inclusive algunos eran ex miembros de fuerzas especiales, de algunos de los cuerpos de fuerzas especiales más importantes del mundo, y nos embarcamos en esa experiencia. Inicialmente había mucha expectativa, se hablaba mucho de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Se suponía que era una serie o una cantidad de extranjeros, todos con experiencia militar, equipamiento tipo OTAN y otra cantidad de cosas. Primero, el equipamiento no es para nada deseable, a menos que fuésemos algunos ricos que buscaban aventura. El equipamiento básicamente, armas soviéticas, armas viejas, AKs, una que otra arma moderna. Inclusive había mucha gente que no tenía experiencia militar. Habían personas que escasamente habían prestado servicio militar. Inclusive muchos ni siquiera sabían utilizar un rifle. Había muchas personas que buscaban aventura. La verdad, aventura a participar en una guerra no, para mí no tiene sentido. Primera cosa que fue para nosotros algo muy lamentable y pues no cayó muy bien fue el equipamiento viejo. No daban equipo muy bueno, inclusive lo que eran chalecos, cascos, botas, equipo táctico corría por nuestro costo. Cada quien llevaba su equipamiento. Habían inclusive algunos millonarios, gente que buscaba aventura de países como Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Personajes que llevaban equipamiento, rifles SCAR, rifles HK416 personalizados, equipamiento de última generación. Parecían más que fuesen a participar de una película que no de una guerra. Otra cosa que cayó muy mal fue el tema de los pagos. Y aunque se trataba de un contrato bastante serio, cabe mencionar que cuando firmamos el contrato dejamos claro el tema de la paga, pero una vez en Ucrania eso no es tan cierto. Pagan cuando quieren, dependiendo del estado de la guerra, dependiendo de cómo estén las cosas, te pagan o no te pagan. Te pueden demorar 2 meses en pagar. Inclusive hay casos de algunos compatriotas que no les pagaron. Personalmente a mí me pagan todo o ahí armo el despelote porque pues se trata de un contrato y somos contratistas, somos personas que no nos andamos con pendejadas. El trato fue otra de las cosas que nos pareció bastante incoherente, y esto con el paso del tiempo. Los primeros meses de la guerra fueron muy buenos para los extranjeros, nos trataban como hermanos, se sentía el calor, la hermandad, esa camaradería como dirían en otros países. Pero después todo fue diferente. Las cosas empeoraron mucho. Después de febrero del año 2023, las cosas se pusieron bastante feas para los colombianos, para los latinos. Es algo que casi nadie menciona, aunque últimamente se han conocido videos. Inclusive hay un video de un compatriota que está bastante enojado por el trato que le dan.
Personalmente a mí y a mi unidad nunca recibimos maltrato, pero porque no se trataba de una unidad con bastante prestigio, no éramos cualquiera pintados en la pared. Ahora importante, todo aquello o todos aquellos que van a participar de este conflicto creyendo que esto es una lucha contra el invasor o en pro de la democracia, está equivocado. En ocasiones los ucranianos terminan siendo peores que los rusos. El trato es bastante despectivo con algunos latinos, inclusive por la misma forma de concebir las cosas. Se siente bastante marcado ese racismo y ese desprecio por otras culturas, algo que se ha acentuado mucho los últimos meses. Vuelvo y menciono, personalmente y a mi unidad nunca recibimos malos tratos. Obviamente se sentía el ambiente pesado. En algunas veces no nos suministraban los suficientes medios ni las municiones suficientes para nuestra unidad, es verdad. Pero pues es algo normal, dependiendo también de el estado de la posición o de si había ofensiva o estábamos en defensiva. En términos generales puedo decir, y pues creo que esto es lo que muchos preguntan, qué tal fue mi experiencia, el trato, el pago, mis expectativas se cumplieron, teniendo en cuenta que soy alguien curtido en este tipo de situaciones, no busco aventura. Para mí esto es más un negocio, a mí me pagan, firmo un contrato y a partir de eso y todo mis conocimientos enseño, o si me toca o nos toca poner el pecho, lo hacemos con toda ímpetu, no nos guardamos nada. Pero lo visto con otros miembros de la propia Legión de la Defensa Territorial Ucraniana, nada que ver. Una experiencia un poco perturbadora en algunos casos. Y lo peor de todo, si me preguntan qué fue lo peor de esta guerra, es ver el fanatismo de algunas unidades como la tercera brigada de asalto ucraniana, conformada por unos ultranacionalistas, algunos tipos que no tienen ningún sentido táctico, operan a partir de su fanatismo, se lanzan en hordas como si se tratase de la Primera Guerra Mundial, no miden bajas, y pues es entendible. Lo entiendo porque es su país, pero hay otras formas. Yendo a atacar una posición de ametralladoras, una posición fortificada, corriendo hacia ella, no diré cuál fue el resultado, pero ya todos se imaginan qué fue lo que pasa o qué fue lo que sucedió. Tuvimos que ver casos bastante dramáticos en Bakhmut, donde unidades sin ningún sentido se sacrificaban solo por tomar una esquina, por tomar una posición fortificada, por tomar un nido de ametralladora, algo que tranquilamente la artillería podía haber liquidado.